Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulos 55 y 56. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 55. Reinos rotos. de Daenerys Targaryen. Niebla Valyria muy arriba, vio a Harry desviarse, evitando de algún modo el enorme y roto mástil que le arrojaron. Esto es una locura, pensó Daenerys mientras Harry se enderezaba y volaba hacia arriba, muy por encima del Kraken, cuyos ojos repugnantes luchaban por seguirle el ritmo a su pequeña figura. Estos monstruos tampoco son las bestias sin mente que yo creía que eran. El mástil se hundió en el agua cercana, enviando una gran ola de agua ácida en su dirección. La horrible criatura continuó mirándolo fijamente desde su posición entre dos grandes naufragios volantenos. «Preparaos. Mantén los barcos juntos», ordenó Daenerys justo cuando Ser Barristan dejó escapar un grito sin palabras, preparándose detrás de su escudo. La ola se estrelló contra la reluciente cúpula dorada del poderoso caballero, y todos resultaron ilesos, aunque un poco conmocionados por el impacto. Daenerys suspiró aliviada y volvió a centrar su atención en Harry y su enemigo. Los tentáculos del Kraken palparon y empujaron las entrañas de los barcos entre los que flotaba, arrancando más trozos grandes de madera para arrojárselos a Harry. Levantó la mano para reunir su poder, antes de hacer una mueca. No se había quedado sin energía, ni mucho menos, pero dudaba de poder lanzar un chorro de llamas lo suficientemente lejos como para alcanzarlos. Su gracia, dijo Ser Barristan en voz baja mientras bajaba el escudo, parecía cansado. Debemos ahorrar fuerzas. Abrió la boca para reprender a la Guardia Real, mordiéndose el labio al darse cuenta de lo petulante que habría sonado. Además, incluso si hubiera podido ayudar, no había garantía de que no golpeara a Harry por error. No había nada que pudiera hacer para ayudar. Daenerys solo pudo observar con mudo horror y asombro cómo Harry se movía y se abría paso a través de la tormenta de madera y metralla, todo sin interrumpir su decidido ataque. ¿A qué se ha enfrentado en el pasado que semejante visión apenas lo perturba?, pensó Daenerys, tragando saliva mientras Harry acortaba la distancia entre él y el Kraken, clavándole la espada en el ojo izquierdo. «Arroyo oscuro», rugió Harry por encima de su doloroso gemido. Los dormienses que estaban cerca de ella se estremecieron al ver que las extremidades del Kraken sufrían espasmos durante unos momentos antes de quedarse quietas. «Está muerto», dijo ella, observando cómo el objeto de su afecto y preocupación regresaba hacia ellos. «Ojalá pudiera volar como él», pensó Daenerys. Su mente se elevó sobre las nubes por una fracción de segundo antes de que el golpe de Harry la devolviera a la realidad. «Bien hecho, Lord Harry», dijo Ser Barristan. Harry asintió mientras las escamas se separaban de su cuerpo y convergían alrededor de su brazo derecho una vez más. Parecía sin aliento. «Gracias». Él se sentó a su lado sin decir una palabra más. Ella sacó su odre y lo sostuvo frente a su cara. Los ojos de Harry se posaron en el objeto ofrecido antes de encontrar los de ella. Tomó el agua y asintió con gratitud. «Gracias». Daenerys reprimió el bufido que amenazaba con aparecer. «Nos mantiene con vida y luego nos agradece». Harry realmente era extraño. Daenerys había descubierto que era de otro mundo, pero ese conocimiento todavía no la preparaba para el comportamiento a menudo errático del hombre. Era como si no tuviera ni un ápice de malicia en su cuerpo. «No», pensó mientras Harry suspiraba y se apoyaba en el armazón del bote. «No es que no tenga astucia, sino todo lo contrario, sino que rara vez la usa para tratar de lograr sus propios fines. Simplemente declara su intención y la hace realidad». Fue refrescante verlo, como alguien que había tratado con personas que siempre habían querido manipularla con algún propósito desconocido. Ser Jorah había querido regresar a los 7 reinos. Viserys había querido ser rey, un título que ahora sabía que él nunca habría podido conservar, y mucho menos ganarse en primer lugar. Mopatis, los nobles de Carthen, también tenían sus propios planes y diseños para ella. Y, por mucho que a Daenerys le doliera admitirlo, incluso Drogo, su sol y estrellas, la habían usado inicialmente, incluso si al final se enamoraron. Pero Harry era diferente. Cuando lo conoció como adversario, solo vio a un hombre lleno de arrogancia y estupidez. ¿Qué clase de tonto entraría en territorio enemigo con nada más que una espada? Y luego derrotó a todos en la sala del trono sin parecer particularmente cansado, seguido por esa cosa que los sacerdotes rojos habían creado. Ella pensó, el guardián, lo había llamado. «Sabes, si me vas a mirar así», dijo Harry, sacándola de sus pensamientos,
Le dedicó una sonrisa torcida. Voy a empezar a pensar que estás enfadada conmigo. Daenerys sonrió, aunque su expresión se suavizó rápidamente. No estoy enojada, Harry, dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos verdes. Solo deseo que pudiéramos hacer más cosas que yo pudiera hacer. Harry inclinó la cabeza, como si acabara de escuchar la tontería más grande del mundo. Ya has hecho bastante. Sin ti, nunca habría podido confirmar dónde estaba Hestie y habría tenido muchos más problemas para navegar por estas aguas. Daenerys se obligó a no hacer muecas. No quería ayudarlo con la navegación y la adivinación. Quiero demostrarle que puede confiar en mí en la batalla, pensó y abrió la boca. Harry levantó la mano, anticipándose a lo que ella estaba a punto de decir. Además, una vez que estemos en tierra, podrás luchar como es debido. Por ahora, asegúrate de descansar y mantener tus reservas. Sí, Daenerys frunció los labios y asintió. Si fuera cualquier otra persona, jamás aceptaría que le hablaran así. Tienes suerte de ser lindo, Harry Potter. Por la forma en que sus ojos la miraban brillando, él se dio cuenta de su ira. Él piensa que esto es gracioso, o ella haría que él se arrepintiera de eso más tarde. Ya vienen, dijo la princesa Aerian y, así de fácil, el enojo de Daenerys fue arrastrado por la preocupación y el miedo. ¿Tan pronto?, preguntó Harry, antes de darse cuenta de lo que había dicho exactamente la princesa. ¿Esperar ellos? Todos observaron en estado de shock cómo las aguas se hinchaban en 3 puntos diferentes, de donde salieron 3 krakens más, gimiendo con amenaza y hambre de carne. Nadie dijo una palabra durante un largo momento. Ah, ya veo. Harry rompió el silencio y les dedicó a todos una sonrisa bastante extraña mientras se ponía de pie de un salto, una vez más. Sí, vale. Escuchen, muchachos. Estoy un poco cansado, así que creo que es hora de que remen como nunca antes lo han hecho. Todos los remos adicionales y a trabajar. Los hombres intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Eran huyendo? No veo a ninguno de ustedes remando, gritó Harry, mirándolo fijamente. ¿Están esperando una invitación? Vamos. Todos empezaron a moverse. Rema como si tu vida dependiera de ello, ordenó Harry, y su sonrisa se transformó en una mueca. Daenerys. Ella permaneció a su lado sin decir palabra. Parece que necesitaré tu ayuda antes de lo que pensaba, dijo, colocando una mano sobre su hombro. Daenerys sonrió y levantó la mano, encendiéndola con un pensamiento. Juntos, compartieron una última mirada a la luz del fuego, antes de que Harry le devolviera la mirada con un asentimiento. Juntos. Tal vez quieras concentrarte en las cosas que intentan matarnos, en lugar de en tu pequeño momento allí, jefe. Vete a la mierda, Baltheser, replicó Harry y señaló hacia los restos de Volantene entre los krakens. Esto es lo que quiero que hagas, oh Lancel Lannister, el castillo negro. Minutos antes del descanso Lancel dio un paso atrás ante el golpe de su enemigo, entrecerrando los ojos al detectar la trampa que el hombre le había tendido. Una finta. Es mejor que los demás. Tienes buen ojo, cuervo, gruñó el salvaje, apenas capaz de hablar por el caos absoluto de la lucha que se desarrollaba mientras levantaba el hache larga de bronce sobre su hombro. Deberías preparar unas cuantas comidas buenas cuando termine contigo. El Lord Comandante lo miró con enojo, cambió de postura y revisó los alrededores en busca de enemigos ocultos. Nunca tendrás la oportunidad. Grandes palabras, cuervo, dijo el salvaje riéndose, levantando su larga hache en guardia alta. Grandes palabras. Lancel entrecerró los ojos. Estaba en clara desventaja en cuanto a alcance de ataque. Agarró a garra larga con más fuerza, devanándose los sesos buscando alguna forma de vencer a su enemigo. Con un grito sin palabras, el salvaje dio un paso adelante y bajó el hache con la intención de cortar la cabeza de Lancel en dos. Lancel levantó su espada justo a tiempo para bloquear el golpe, pero su enemigo fue implacable, continuó el ataque y obligó a Lancel a mantener su espada en alto. Si ataco, tendrá muchas oportunidades de matarme de al menos 3 formas diferentes. Lancel pensó, cediendo terreno. Pero si sigo defendiendo, al final se abrirá paso. ¿Qué debería hacer? A juzgar por la risa del hombre, él también lo sabía. ¿Qué te pasa, cuervo? ¿No puedes defenderte? Lancel apretó los dientes antes de abrir los ojos de par en par al comprender lo que había pasado. Sonrió con sorna. Encuéntrame a alguien con habilidad y tal vez decida intentarlo. No hay gloria en matar a un cachorro indefenso. El hombre lo miró con enojo y perdió la sonrisa, pero no cayó en la trampa. Buen intento, cuervo. Te haré pagar por eso. Maldita sea, pensó Lancel. Jaime siempre lo hacía parecer tan fácil. Supongo que nunca fui como él.
Lancel no era tan hábil como su primo, eso lo sabía. Jaime había sido el niño de oro de la casa Lannister, se atrevería a decirlo, dotado con la espada, con una apariencia digna de un príncipe y dedicado a su oficio. El hombre había sido caballero a los 16 años. Lancel, por otro lado, las pocas habilidades que poseía palidecían en comparación con las de Jaime. Su prima, Cece, había sido la única razón por la que lo había nombrado escudero real. Incluso entonces, ser escudero de un rey que lo degradaba a cada paso era una existencia miserable. En cierto modo, su exilio a la guardia de la noche fue lo mejor que le había pasado jamás. Aunque esté a punto de morir, pensó Lancel, escupiendo a un lado mientras se preparaba para enfrentarse de nuevo a su enemigo. Es mejor esto que desperdiciarme sirviendo a quienes me desprecian. El salvaje atacó una y otra vez. Antes de darse cuenta, Lancel se encontró de espaldas a la barandilla. A su derecha, vio como dos de sus compañeros vigilantes eran masacrados como cerdos por 4 salvajes. Los asaltantes asesinos se rieron y volvieron la mirada hacia él. Parece que este es tu fin, cuervo. El salvaje se rió también al ver esto. El miedo y la adrenalina le recorrían el corazón. Podía sentir que se acercaba el fin, no sin luchar. Lancel presionó la parte plana de la espada de Longeslav contra su frente. Puede que nunca me haya convertido en caballero, pero aún creo en todo lo que representan. Guerrero, suplicó Lancel, dame fuerza, da jamás ser el escudo que proteja el reino de los hombres. ¿Tanto miedo tienes que has recurrido a la oración? El salvaje se rió mientras se acercaba de nuevo, sostenía el hache en alto, lista para derribar al Lord Comandante. Los demás salvajes se contentaron con quedarse allí y observar, burlándose y riéndose del hombre. No te preocupes, dijo el salvaje levantando el hache. Pronto verás a tus dioses, sureño. Lancel miró a la muerte a la cara, tal como lo había hecho ante el puño de los primeros hombres, no hace mucho tiempo, y, como entonces, un manto de calidez lo envolvió, aliviando su alma y dándole valor. Fue un abrazo que solo había sentido una vez en su vida y que le evocaba sentimientos de seguridad, fuerza interior y esperanza. Gracias, murmuró, antes de que su mirada se endureciera. Seré tu espada en este momento oscuro. La garra larga brilló con un dorado reluciente mientras Lancel cargaba contra su enemigo, abandonando todas las formas de defensa y entregándose al poder que corría por sus venas. Sintió que esquivaba el golpe descendente y blandió su espada en un arco horizontal, cortando la cabeza de su enemigo de sus hombros. El enemigo que le había costado toda su fuerza y habilidad simplemente para repeler, ahora lo había derrotado con unos pocos pasos y un golpe. La sangre se esparció por el aire cuando Lancel se volvió hacia los 4 salvajes restantes. La cabeza de su anterior enemigo rodó a sus pies y en su base se formó un pequeño charco rojo. El cuerpo se estrelló detrás de él con un ruido sordo, como una marioneta con los hilos cortados. No hay necesidad de más derramamiento de sangre. Ríndanse y se les mostrará misericordia. Deberías pedirnos clemencia, cuervo. Se rieron y subieron las escaleras hacia él gritando, hambrientos de su sangre, pero no te la daremos. Desean que se derrame sangre, pensó Lancel, mirando fijamente a los hombres malvados que tenía delante. Que así sea. Se agachó por un instante, sintiendo el poder enroscándose en sus piernas antes de lanzarse hacia adelante con la velocidad de una serpiente, parando el torpe golpe de espada de su primer enemigo y cortándole el brazo a la altura del hombro con un golpe hacia abajo. Lancel empujó al hombre sangrante por las escaleras, llevándose consigo a otros 2. El cuarto hombre restante adoptó una repentina mirada temerosa en sus ojos. Espera, yo. Lancel le abrió la garganta y pasó de largo, ignorando las salpicaduras de sangre caliente en su rostro y armadura mientras bajaba las escaleras a un ritmo lento y constante. Cubiertos con la sangre de su aliado moribundo, los 2 salvajes restantes lograron salir del enredo en el que habían quedado atrapados. La sonrisa había desaparecido de sus rostros hacía rato. Ahora, solo quedaba el miedo. Lancel no sintió ningún placer con esto, incluso mientras continuaba su lento avance. El salvaje de la derecha se giró y huyó, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad. Traidor, gritó su amigo, y esa fue toda la invitación que Lancel necesitaba. 2 rápidos pasos hacia adelante y garra larga atravesó el corazón del salvaje a través de sus pieles. El hombre intentó blandir su espada, pero no habría lastimado a Lancel incluso si no se hubiera apartado. Lancel dirigió su mirada hacia el último asaltante, pero se detuvo al darse cuenta de que no tenía que hacer nada. El último salvaje estaba en el suelo, con 2 flechas clavadas en su pecho. Lancel levantó la mirada hacia las almenas, donde vio a 2 de sus vigilantes,
Tarly y Pipar, recargando sus velestes. Bien hecho, Sam. PYP llamó Lancel a los dos mientras su energía prácticamente desaparecía, dejándolo caer sobre una rodilla. Me olvidé de eso, pensó. Cualquiera que fuese este poder, siempre lo dejaba al borde del agotamiento. No debo ser tan digno de portar la divinidad de los 7 como creo que soy. Fue un pensamiento que me hizo reflexionar. Señor comandante, gritó Sam preocupado, y los dos bajaron apresuradamente las escaleras hacia él. ¿Está herido? Maldita sea. Lancel sacudió la cabeza y se obligó a ponerse de pie mientras los refuerzos de la parte superior del muro salían del elevador. Ahora no era el momento de parecer débil. Señor comandante, lo saludaron sus compañeros vigilantes con sonrisas en sus rostros. Las fuerzas enemigas se están retirando. No pudieron resistir nuestras defensas. Lancel parpadeó y pensó que no había oído bien. ¿Qué? Dio voz a sus pensamientos. ¿Es cierto? Sí, señor comandante, dijo Ed, el hombre más severo que había conocido, asintiendo. Creo que ya han tenido suficiente por ahora. Lancel no respondió durante un largo momento, tratando de atar cabos. Muy bien, debemos reforzar las defensas del túnel y las nuestras, y, fue entonces cuando lo oyó, un estruendo atronador, no, un rugido monstruoso que alcanzaba la tierra con una innumerable cantidad de garras, desgarrándola con un júbilo feroz. ¿Qué demonios fue eso?, dijo uno de los vigilantes, mirando a los demás en busca de apoyo. ¿Lo oísteis? Sí, dijo Ed, volviéndose hacia Lancel. Lancel tragó saliva y abrió la boca, solo para detenerse y quedarse boquiabierto ante lo que estaba viendo. Enfrentarse a los otros, luchar contra los salvajes, nada de eso se acercaba al terror que esto le hacía sentir. Señor comandante, intentó Ed de nuevo, sacudiendo su hombro antes de girarse para mirar lo que había llamado la atención de Lancel. Joderme. El muro, dijo otro hombre, dándose la vuelta y con el miedo desbordado en la voz mientras el sonido de estruendosos crujidos comenzaba a llenar el aire a su alrededor, se está rompiendo. Señor comandante, Ed casi gritó en el oído de Lancel, desviando su atención del muro mientras pedazos cada vez más grandes de este continuaban desprendiéndose y cayendo. ¿Qué hacemos? Los hombres están ahí arriba, dijo uno. Tenemos que bajarlos. Lancel negó con la cabeza y señaló las grietas. No servirá de nada aquí. Como para confirmar sus palabras, el suelo bajo sus pies tembló con más fuerza mientras los aperajos del ascensor comenzaron a romperse, incapaces de soportar la tensión de las sacudidas. Lancel observó la destrucción y entrecerró los ojos, tragándose el miedo. Sam. El hombre sintió, la mirada solemne en su rostro llenó a Lancel de orgullo. Lo más rápido que puedas, dijo Lancel. Haz que el maestre envíe tantas cartas como pueda a... Se detuvo, al ver a los cuervos que ya salían volando de la colonia, y sonrió. Ya lo entiende, buen hombre. Ayuda al maestre a escribir las cartas. En cuanto termine, quiero que lleves al maestre Aemon a la ciudad del topo. Eso va para todos. Vamos a dejar atrás el castillo negro. Un murmullo bajo se escuchó en el grupo. ¿Qué está diciendo, Lord Comandante?, dijo uno de los hombres. No podemos abandonar nuestros puestos. Un enorme trozo de hielo se desprendió del muro y cayó sobre la base del ascensor, estrellándose contra él con otro estruendo atronador. No hay tiempo para discutir. Lancel se puso frente al hombre y señaló la destrucción. A este ritmo no habrá ningún puesto que abandonar. ¿Alguna vez has vivido un terremoto? Yo sí. Eso los cayó. Esto es lo que haremos, dijo Lancel y comenzó a contar su plan. Sabía que no sería suficiente, pero, en ese momento, era todo lo que podía hacer. El Lord Comandante que perdió el muro. No, me niego. Lancel pensó mientras los hombres entraban en acción, rescatando cada cosa útil y caballo que pudieron encontrar en preparación para huir. Los desangraremos tanto como podamos antes de que llegue la ayuda. Es lo mínimo que puedo hacer. Lanzó una rápida mirada hacia el túnel ahora roto, donde sabía que Lord Stark y muchos de sus hombres habían ido a ayudar en la defensa de las puertas interiores. Que los 7 descansen en paz, Jon Stark. Fuiste un buen hombre, pensó Lancel mientras le entregaban las riendas a un caballo. Intercambió una mirada con todos sus hombres mientras montaba a caballo. Vamos a movernos. Tenemos mucho que hacer y no tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Los hombres, con rostro sombrío, asintieron. Oh Sandor Clegane, el otro lado del muro de todas las malas decisiones que he tomado en mi vida, pensó Sandor mientras corría hacia la línea de árboles, viendo cómo el muro seguía desmoronándose como si estuviera hecho de madera podrida. Esta es la peor. Clegane, dijo Jon, dirigiendo su atención a lo que tenía frente a él,
es decir, al pequeño grupo de salvajes que los esperaba con amplias sonrisas. Parece que tenemos algunos cuervos varados en el lado equivocado del muro, muchachos, gritó uno con alegría. Abrió la boca para decir más, pero se escabulló cuando Ghost se lanzó hacia él, aplastándole el cuerpo y desgarrándole la garganta en un solo movimiento. Stark sacó el arma de su espalda, listo para pelear, pero Sandor colocó su mano sobre el hombro del hombre, deteniéndolo. No les arruines la ropa, dijo Clegane. Jon escrutó su rostro por un momento antes de asentir, con los ojos muy abiertos y llenos de comprensión. Está bien. Ghost ya había matado a otro salvaje cuando llegaron al grupo. Inmediatamente fueron asediados por 3 hombres cada uno, todos con lanzas. Más bien ramitas, pensó Clegane y, con un grito salvaje, blandió su espada hacia el estúpido cabrón que estaba a la izquierda, atravesando la madera y clavándosela profundamente en el hombro. Soltó la espada y agarró la lanza torpemente lanzada por el hombre del medio. Con un fuerte tirón y un gruñido, introdujo al desventurado ingenio en la andanada de su puño, enviándolo a la nieve con un crujido satisfactorio. El tercero gritó de miedo y desafío mientras intentaba desesperadamente atravesarlo con la espada. Si hubiera sido cualquier otro día, Sandor se habría quedado allí parado y habría dejado que el estúpido salvaje viera cómo su frágil lanza se rompía contra su armadura, solo por diversión. En cambio, se hizo a un lado, esquivando la lanza, y derribó al tonto al suelo. Con una serie de gritos guturales, Sandor golpeó la cabeza del salvaje hasta que se convirtió en pepile bajo sus puños blindados. Se quedó allí un momento, luchando por recuperar el aliento mientras se giraba hacia el que había derribado antes. El lobo estaba de pie junto al cadáver, el pelaje alrededor de su boca era de un rojo intenso. Sandor dejó escapar un suspiro de cansancio. Era fuerte, eso lo sabía, pero ni siquiera él podría seguir luchando por mucho más tiempo. Necesitaba descansar. Clegane, dijo Stark con voz urgente. Sandor giró la cabeza y observó cómo Jon desnudaba a su enemigo. Rápido. Tuvimos suerte de que la destrucción del muro nos ocultara, pero debemos apresurarnos. Fantasma nos avisará si hay alguien más cerca. Sandor miró fijamente a su presa, respiró hondo y luego volvió a respirar. Luego, comenzó a quitarle las pieles a su enemigo y se las puso encima. Miró a Jon y se dio cuenta de que el tonto se estaba quitando la armadura. No te quites esa armadura, Stark, dijo Clegane. Esas placas te mantendrán con vida. No hay forma de que no vean cómo nos vemos debajo de las pieles, argumentó Jon, sacudiendo la cabeza. Y nos ayudará a viajar más rápido. Sí, de cerca lo sabrán, concedió Sandor. Pero de lejos, no, continuó mientras Jon asimilaba su lógica. Además, 2 hombres que se alejan del ejército, uno que tiene acero valirio y un lobo guargo blanco, van a encontrarnos, tarde o temprano, y tienen caballos. Jon suspiró y se ató la correa. Sí, tienes razón, nunca lo superaremos. Minutos después, los 2 estaban listos para partir. ¿Conoces esta tierra mejor que yo, Stark?, dijo Sandor, jugueteando con sus pieles mientras miraba a su alrededor cuál es el mejor camino. Es la primera vez que estoy al norte del muro, dijo Jon, sacudiendo la cabeza, pero entiendo lo que quieres decir, Clegane. Estamos, continuó, mirando fijamente el muro. Ya le faltaba un trozo enorme y no parecía que estuviera disminuyendo su velocidad en lo más mínimo. Al oeste del ejército de Mance. No tenemos más opción que seguir adelante hasta la Torre de las Sombras, si es necesario. Clegane asintió. Vámonos, entonces. Cuanto antes, mejor. Tenían un largo camino por delante, pero de alguna manera lograron escapar del agarre frío y huesudo del extraño. Oh, Harry Potter, niebla Valiria, no puedo creer que eso realmente haya funcionado. Lo sé, dije mientras descansaba al lado de Daenerys. Fue un gran plan. Harry, amigo, dijo Baltheser, exasperado. Fue una idea monumentalmente estúpida. ¿Pero es estúpido si funciona? Dije sonriendo. Te tiene ahí, intervino Erebes. Punto tomado. Aún así, podrían habernos visto, dijo Daenerys, sacudiendo la cabeza confundida. No debería haber funcionado de ninguna manera. Asentí y hablé, no. Lo entendí en cuanto vi que el último Kraken con el que luché había fallado casi todos los lanzamientos que había hecho. Lo que significa que, por encima del nivel del agua, su vista debe ser muy mala. Ya veo cómo nos encontraron entonces, dijo Daenerys, rodeándome con sus brazos mientras reflexionaba sobre su propia pregunta. ¿Es el sonido que hacemos? Exactamente, dije, acariciando la nuca de ella, sin importarme en absoluto cómo nos miraban los demás.
El plan era hacer tanto ruido en otros lugares que nuestra huida fuera silenciosa en comparación. Tenía que admitir que era irritante salir corriendo de esa manera, pero no podía perder tanto tiempo jugando con Calemaris. Necesitaba llegar a Hestia y gastar la menor cantidad de energía posible antes de llegar a ella, quien sabía a qué me enfrentaría en tierra. Una distracción, dijo la princesa Aerian para beneficio del resto de la gente allí presente. Exactamente, dije sintiendo. Después de todo, los Krakens no pueden matar lo que no pueden encontrar. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahora es comer y descansar, dijo Ser Barristan. Mientras tengamos tiempo para hacerlo. Sí, dijo Daenerys. Descansen un poco, todos. Y así, durante las siguientes horas, reanudé mi juego anterior de decirle a la tripulación que, no, realmente no había ningún murciélago ardiente tratando de matarlos, ni había una cabra negra tratando de alimentarse de su sangre, o que, dijo Perros desde el otro bote, interrumpiendo mis pensamientos mientras miraba a lo lejos. Se puso de pie para ver mejor, eso es, tierra, que alguien me mate, por favor. Puse los ojos en blanco y sacudí la cabeza, era la cuarta vez en la última hora que alguien proclamaba haber encontrado tierra. Oh, cierra la boca, dijo alguien y lo empujó hacia atrás en su asiento. Me estoy cansando de oír tu voz. Hay tierra, lo juro. Si no haces lo que te digo, te agarraré y te arrojaré por él. Mira, Perro se puso frente al tipo. ¿Te duele liar? Está bien, está bien. El hombre suspiró e hizo lo que Perros le pidió. Sus ojos se abrieron de par en par, un hecho que Perros aprovechó. ¿Lo ves? 7 infiernos. El hombre se frotó los ojos y volvió a mirar, junto con todos nosotros. Tienes razón. Suspiré y decidí echar un vistazo. Bueno, lo haré. Tuve que entrecerrar los ojos para verlo a través de la espesa niebla, pero allí estaba los leves indicios de una orilla arenosa. Tierra Hu. Tienes razón, gritó exultante la princesa Aerian. Los dioses no sonríen. Tierra. Todos celebraron por un momento. Navegantes, dijo Daenerys, pero ya estaban virando los barcos en esa dirección. Sonrió. Muy bien. A medida que pasaban los segundos y nos acercábamos a la orilla, podía sentir la energía excitada elevándose en el aire. La vieja Valiria, suspiró Ser Barristan, sonriendo mientras la madera del barco crujía contra la orilla arenosa. Ni en mis sueños más locos hubiera pensado en venir aquí. Daenerys asintió. Yo tampoco. Aterrizamos en el hogar de mis antepasados. Sonreí, saqué mi varita y terminé el hechizo en los remos. Muy bien, todos. Vámonos. Joko fue el primero en bajarse del barco, frunciendo el ceño cuando sus botas tocaron la arena, caliente. Asentí y lo seguí, ayudando a sacar los botes completamente del agua y a ponerlos sobre la arena. Tiene sentido, ya que aquí hay volcanes. Sí, dormiremos calentitos, dijo él, asintiendo y me sonrió. Daenerys pasó a mi lado, caminando aturdida por la playa vacía. Se detuvo justo cuando llegó a la cima de la playa y miró hacia adelante. Comencemos por preparar nuestro equipo. Comida, suministros, dije. Asentí con la cabeza y Joko antes de darme vuelta y caminar hacia Daenerys. Hola. Ella no respondió. Lo que fuera que la esperaba absorbía toda su atención. Pronto comprendí por qué, pensé mientras estaba a su lado. La niebla se había disipado por completo, pero el espectáculo no era agradable. Decir que la gran ciudad que se extendía ante nosotros a lo lejos era una ruina habría sido quedarse corto. En otra época, se la podría haber llamado una gran ciudad, un centro de comercio y cultura, pero ahora solo se la podría describir como desolada. La ciudad se había agrietado como un huevo, pensé mientras veía algunas calles completamente inundadas con la misma agua ácida que acabábamos de atravesar. Había montículos de escombros de piedra negra esparcidos por las ruinas donde no había inundaciones, las antiguas estructuras de la dinastía Valiria, deduje. Grandes incendios dispersos ardían con feroz fervor, tiñendo las ruinas de rojos, amarillos y naranjas y enviando enormes volutas de humo que se elevaban hacia un cielo ya denso de nubes negras. Al mirar más de cerca, pude ver que varias partes de la ciudad parecían haberse hundido en la tierra, dando paso a pozos profundos que brillaban con un rojo oscuro y siniestro. Entonces, esto es lo que queda, dijo Daenerys, mirando hacia el cielo oscuro, un infierno creado por mis antepasados. Tal vez, dije, señalando la única torre que parecía seguir en pie en el centro. Pero tal vez no. Eso es, dijo Daenerys, abriendo mucho los ojos, tal como lo vi en mi visión. Asentí con el corazón acelerado. El último bastión de Valiria. Habíamos llegado. Y aún así, esto parece el primer paso. Capítulo 56. Profanado Jon Stark,
bosque embrujado cansado. Esa fue la palabra que Jon usó para describirse a sí mismo en ese momento. Estaba muy cansado y no era el único. Tenemos que, dijo la voz áspera de Clegane mientras los dos se obligaban a seguir adelante. Seguir adelante. Jon no tenía idea de la distancia que habían recorrido, pero sabía la dirección en la que se dirigían, al noroeste de su posición inicial. Lo había comprobado. Habrían ido más al oeste, pero, para su consternación, los dos hombres habían visto cientos de salvajes en su camino. Es imposible atravesarlos sin verse obligado a luchar. Por algún milagro, él, Sandor y Ghost habían tenido la suerte de no ser notados. No lo cuestionó, sino que esquivó al pequeño ejército y se dirigió hacia el noroeste. Jon hizo una mueca. A él no le gustaba eso. Ir más al norte era lo último que quería hacer. La lucha puede haber embotado su escaso sentido mágico, pero ahora que ya no luchaba por sobrevivir ataque tras ataque, podía sentirlo de nuevo. Podía oler la muerte que flotaba en el aire, lamiendo su piel y haciéndolo sentir más débil. Sabía lo que era la influencia de los otros. Y aunque pensaba que era débil, notó que estaba creciendo en poder, casi lo suficientemente lento como para escapar de su percepción. Casi, pensó Jon, pero no del todo. Es como un depredador que lentamente adormece a su presa para que tenga una falsa sensación de seguridad justo antes de lanzarse a matarla. Sandor tropezó con una rama y se vio obligado a apoyarse en un árbol cercano para no caerse del todo. Su armadura tintineó y golpeó tan fuerte que el joven Stark se preocupó. El mero ruido hizo que Jon se encogiera y mirara a su alrededor. Esperó y esperó. Nadie vino. Jon suspiró y el cansancio comenzó a sentarse en sus ojos. No creo que nadie haya oído eso, dijo, con la voz tan ronca como la del hombre exhausto y lleno de cicatrices que tenía delante. No duraremos mucho más así, Stark, dijo Sandor, todavía apoyado en el árbol con la mano. Hace demasiado frío. Esos cabrones salvajes podrían encontrarnos, sí, pero tenemos que parar. Sí, Jon miró hacia adelante y se dio cuenta de que él tampoco quería seguir adelante. Tenemos que sobrevivir, continuó, con la determinación brillando en sus ojos y dominando el cansancio por un momento. Tenemos el deber de impedir que los salvajes incendien el reino. Eso haremos, dijo Clegane, sacudiendo la cabeza y sentándose al pie del árbol. ¿Y cómo crees que lo lograremos si morimos aquí de agotamiento o de hambre, Stark? Jon abrió la boca para responder con algo mordaz, antes de darse cuenta de que el hombre tenía razón. No le servirían de nada a Arab si se desplomaban por esforzarse demasiado. ¿No es cierto que hasta los dioses deben descansar de vez en cuando? Recordó que alguien se lo había dicho una vez, pero no recordaba quién había sido. Sus recuerdos de sus años de juventud ya empezaban a volverse un poco borrosos. Aún así, recordó la lección que le habían impartido, que era buscar descanso y reponer fuerzas cuando la situación no requiriera. Aún no tenía por qué gustarle, pero si continuaba siendo terco, solo serviría para lastimarlos a ellos y al norte. Jon suspiró. Tienes razón, Clegane, tenemos que acampar. Y conseguir comida, añadió Clegane, poniéndose de pie con gran dificultad. Jon sintió el sabor de la sangre en la boca y supo que, en algún lugar más adelante, Fantasma había encontrado un alce. Buen chico. Jon envió el enlace y compartió sus sentimientos de orgullo y cariño hacia su amigo. Vuelve y te lo cocinaré, tal como te gusta. Una ola de emoción regresó a través del enlace, su intensidad casi derribó a Jon. El fantasma está de regreso. Encontró algo que cazar, dijo Jon, mientras se tragaba el sabor fantasmal que se le escapaba por la garganta seca. Al menos no pasaremos hambre. Sandor gruñó en reconocimiento. Por unos instantes, Jon se giró para mirar hacia el sudeste, en dirección al muro ahora derrumbado. Ya no podía ver el enorme hueco en la estructura debido a la espesa maleza que ocultaba la vista, pero la terrible visión quedó grabada en su mente para siempre. Se preguntó qué clase de infierno habían desatado los salvajes en todo Poniente antes de recuperar el sentido. Lo primero es lo primero. Caminó con dificultad por la zona, juntando toda la leña que pudo encontrar mientras Clegane comenzaba a preparar un área para el fuego. Tenemos que vivir. Oh, Harry Potter, colina con vista a la ciudad Valiria en ruinas. Hundí mis dientes en el pan, sin prestar mucha atención al rico sabor y la exquisita textura, y arranqué un trozo con salvaje intención. No habíamos hecho nada más que descansar, y ahora comer, desde que desembarcamos en la orilla. Tuve que deshacerme de los amuletos de cabeza de burbuja para esto, lo que nos provocó ataques de tos a todos mientras intentábamos aclimatarnos a la atmósfera nociva. Los vapores no eran muy peligrosos en ráfagas cortas,
siempre que volviera a aplicar los cabezales de burbuja modificados a tiempo, pero cualquier exposición prolongada llevaría a una muerte segura. Ahora tenía sentido que este lugar no estuviera totalmente saqueado. No se podía saquear el lugar si no se podía respirar, excepto Grallo y, por lo menos, ¿cómo lo hizo? Nunca lo sabré. Sacudí los pensamientos amargos de mi mente y volví a concentrarme en el tema en cuestión, viendo a todos devorar su comida sin ningún decoro. Nunca comerían así en un entorno más civilizado, pensé con una sonrisa burlona. No es que los culpe, este lugar es inhóspito para la gente normal, cualquier cosa que pueda sobrevivir aquí es una criatura con la que hay que tener cuidado. Recordé los estudios que había realizado sobre el tema de Valiria en mis primeros días en este mundo, así como las extrañas conversaciones que tuve con el fantasma de Agan en Desembarco del Rey. Honestamente, no había tanta información como me hubiera gustado. Agan no me había dado mucho, ya que había nacido casi un siglo después de la perdición, y muchos de los diversos libros y pergaminos que había examinado eran poco más que tonterías sin fundamento perpetuadas por maestras o septens. Lo poco que encontré pintaba un panorama turbio y desagradable, indicios de rituales de magia de sangre para transfigurar o transformar a humanos en animales, técnicas de forja mágica, que asumí que eran los secretos detrás del acero valirio, y misteriosos artefactos de gran poder. Me vino a la mente ese cuerno infernal. Reprimí una mueca y di otro bocado rápido a la comida. Esa maldita cosa había sido una herramienta de tortura y control de la peor clase, más oscura que cualquier magia que hubiera visto en casa, más oscuro incluso que los imperdonables. Si este tipo de magia era la norma para estas personas, entonces merecían estar muertos, y yo tendría mucho trabajo por delante. Daenerys tosió a mi lado. ¿Estás bien?, dije entre becado y becado. El aire, respondió ella, frunciendo el ceño. Es repugnante, asentí. Sí. Por suerte no es tan grave como para matarnos al instante, pero no hay duda de que la exposición prolongada acabará con nosotros. Lo mejor es que comamos lo más rápido posible, dijo Ser Barristan, mientras se limpiaba un poco de agua de la comisura de la boca. Y entonces Lord Harry podrá volver a lanzar su hechizo, una vez más. Todos en el grupo mostraron signos de acuerdo antes de que nos concentráramos nuevamente en nuestras comidas. Una vez que todos terminaron, comenzaron a formarse frente a mí y me puse a trabajar para configurar nuevamente todos los amuletos de cabeza de burbuja. No pasó mucho tiempo hasta que estuvimos nuevamente en la cima de la playa, contemplando la ciudad destruida. Es realmente un espectáculo digno de contemplar, dijo la princesa Evian, con el fuego reflejándose en sus ojos negros. Por horrible que sea, asentí levemente antes de hablar. Nos dirigimos a la torre que está allí, dije, señalando la estructura en el centro de la ciudad. El último bastión de Valiria, pensé mientras comenzábamos nuestro viaje, bajando la colina a pasos rápidos. Me pregunté por qué se llamaba así y cómo Daenerys conocía ese nombre, se lo había inventado o había podido adivinar el verdadero nombre del edificio mediante magia. La adivinación era un tema confuso que me confundía muchísimo en un buen día, y hoy no era un día así. Miré hacia el cielo, cubierto de nubes oscuras y agitadas. Si tuviera que ser sincero conmigo mismo, ni siquiera estaba seguro de que fuera de día. Me recordó el sueño que había tenido hace ya bastante tiempo, aquel en el que Ghost se estaba muriendo en la nieve y los ojos de Jon brillaban como frías estrellas azules. Tampoco había podido distinguir si allí era de día o de noche. Al parecer, la antigua Valiria está atrapada en su propia larga noche. Pensé, no estoy seguro de que es peor, una larga noche de hielo o una de fuego. Desterré esos pensamientos de mi mente con un movimiento de cabeza, reprimí otro suspiro y seguí adelante, hacia la ciudad en la distancia. Había pensado que nos llevaría media hora llegar allí, más o menos unos minutos, pero habían pasado 45 minutos y todavía estábamos solo a mitad de camino. A veces, las grandes estructuras pueden hacerte creer que están más cerca de lo que realmente están. Las palabras que recordaba a medias vinieron a mi mente. Seguimos caminando, sintiendo que la tierra bajo nosotros se calentaba más a medida que nos acercábamos a la ciudad. Me detuve justo afuera de sus límites e hice un gesto para que todos se reunieran alrededor. Normalmente, asignaría algunas tareas a cada uno, comencé, señalando la ciudad mientras hablaba. Habría ordenado a algunos de nosotros que nos adelantáramos y exploráramos, a alguien que protegiera nuestros barcos, etc. No estoy haciendo eso aquí. No sé qué acecha o se esconde en las sombras. Hubo un largo momento de silencio, que tomé como una señal para continuar.
Lo poco que sé de la antigua Valiria es que practicaban magia oscura y vil, destinada a matar, torturar y subvertir a otros, dije con voz grave. Así que te diría que tengas mucho cuidado, no vayas a ningún lado sola, y ten cuidado por donde pisas. Un consejo sabio, dijo Daenerys, uniéndose a mí. Su mirada recorrió al grupo. ¿Están todos listos? Se escuchó un coro de sí, su gracia, contrastado con el sí, Khaleesi, que provenía de Joko. Entonces, señalé la enorme torre de piedra negra que había a lo lejos. Vámonos. Que el Padre nos cuide y nos mantenga en el buen camino, escuché murmurar al anciano caballero cuando lo pasé a la cabeza del grupo. Entramos en las ruinas de la ciudad, manteniendo un ritmo lento y cuidadoso mientras navegábamos por calles llenas de escombros y alrededor de cráteres de tamaño considerable. ¿Qué son estos agujeros?, preguntó uno de los hombres, caminando un poco más adelante para mirar fijamente uno de los cráteres. Cráteres, dije. Cráteres. Joko pronunció la palabra con voz entrecortada detrás de mí. Disminuí el paso para caminar a su lado y vi su expresión confusa. Cráteres, dije un poco más despacio. Agujeros en el suelo provocados por grandes impactos. Probó la palabra varias veces, hasta que le agarró el tranquillo antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué crees que ha provocado estos cráteres aquí? Asentí, ya que esperaba a medias esa pregunta. Sin duda, las 14 llamas. Cuando estallaron, es probable que lanzaran enormes rocas ardientes que volaron hacia el cielo. ¿Y qué es lo que sube? Debes bajar, terminó Daenerys por mí, con una mirada solemne en su rostro mientras intentaba reprimir el tormento que amenazaba con mostrarse en su rostro. Miró a su izquierda. Me pregunto qué tipo de estructuras bordeaban estas calles. ¿Tiendas? ¿Casas? ¿Quizás una taberna? Eso y mucho más, seguramente, dije. Por el tamaño del lugar, diría que estaba prosperando antes. Sí, dijo Daenerys, sacudiendo la cabeza. Una dinastía antigua, rica en cultura e historia, y esto es todo lo que queda. Un día, eso fue todo lo que hizo falta para destruirlo todo. Ella se quedó en silencio, incapaz de continuar. No tenía idea de qué decir ante eso, así que no respondí por un momento. En lugar de eso agarré su hombro por unos segundos y tomé el punto una vez más, fijando mis ojos en el premio que estaba muy por delante. Hestia estaba allí, en algún lugar. Tenía que estar allí, y si no lo es. Se me heló la sangre al pensarlo. Este lugar es perfecto para que ella se esconda de la escoria que ha encarcelado su mente. Erebes rompió el frío con una lógica simple. Ella sería indistinguible del calor de fondo de este reino. Además, este es el único lugar que conocemos que podría bloquear cualquier magia de adivinación. Y, en este lugar, esa torre es la única estructura que sigue en pie. Literalmente, ella no puede estar en ningún otro lugar. Asentí con la cabeza, intentando, sin éxito, detener el aluvión de preguntas en mi mente. ¿Por qué no había vuelto a mí? ¿Por qué había venido hasta aquí? Específicamente, ¿seguía comiendo? ¿Cómo había podido aguantar sola tanto tiempo? Preguntas interminables. Reprimí otro suspiro. Nunca recibí respuestas. Espera, dijo Joko, sacándome de mis pensamientos. Creo que escuché algo. Por allí. Mis ojos se abrieron con un poco de sorpresa, antes de entrecerrarse mientras comencé a mirar alrededor. ¿Dónde? A la derecha, dijo Joko, aunque no parecía muy seguro. Creo. ¿Tú crees? Dijo Perros, incrédulo. ¿Lo oíste o no? Joko no respondió, sino que sacó su araki y se dirigió hacia donde dijo que se había producido el disturbio, una de las tiendas destrozadas. Se detuvo frente a los restos afilados, agrietados y rotos de un panel de vidrio y miró hacia los rincones oscuros del edificio. Se quedó allí un buen rato, recorriendo con la mirada la estructura antes de detenerse a observar algo. Sin previo aviso, corrió hacia la izquierda justo cuando una criatura saltó de las sombras. Con un grito inarticulado, Joko paró el golpe y avanzó con la parte plana de su arak, enviando la monstruosa cosa al suelo, sobre la calle carbonizada, frente a nosotros. La criatura se puso de pie de un salto, agitándose de dolor. Sus escamas verdes brillaron a la luz del fuego mientras volvía sus ojos rojos hacia el hombre de piel cobriza con una mirada llena de odio. Su cola larga, verde y musculosa se retorcía de agitación. Dibujé a Erebes, escuchando las diversas exclamaciones de sorpresa, miedo y disgusto detrás de mí. Joko lo atacó de nuevo, agachándose para esquivar otra embestida y arrastrando su arak por el vientre, pero no fue tan profundo como pensó que lo habría sido. La hoja fue frustrada por las escamas de su enemigo. El hombre lagarto cayó al suelo una vez más, retorciéndose y gimiendo de dolor. Tragué saliva,
en ese momento casi había sonado humano. Hoko no cayó en la trampa y se mantuvo firme con la espada desenvainada y dispuesto a probar la sangre del lagarto. Sin embargo, la expresión de su rostro reflejaba horror y cierta fascinación por lo que estaba viendo. Al darse cuenta de que su presa no había caído en sus trampas, el hombre lagarto dejó de hacer ruido con una brusquedad sorprendente y se puso de pie lentamente, mirando a Hoko con una mirada casi calculadora. Su comportamiento era muy humano en forma y sustancia. Mis ojos volvieron a recorrer su forma. Esta cosa es como una versión reptil de nosotros. Oí que alguien inhalaba a mis espaldas, una vez más. No los culpé. Un comportamiento tan errático asustaba a cualquiera. Hoko se controló y blandió su arak, ahora teñido de rojo con la sangre de su enemigo, retomando una postura de combate. Esta vez, no esperó a que lo atacara. Hoko se lanzó hacia adelante con un grito de guerra y observé fascinado cómo la criatura se desviaba y doblaba su cuerpo en ángulos que romperían los huesos de una persona normal con facilidad. Hoko interrumpió su ataque, gruñendo de frustración y tomando respiraciones profundas y prolongadas. Estaba cada vez más cansado. Al darse cuenta de esto, el hombre lagarto hizo su movimiento, se abalanzó sobre Hoko, esquivando su débil ataque y dirigiendo sus garras hacia su garganta, con la intención de acabar con su vida de un solo ataque. Hoko se tambaleó y levantó la espada lo suficiente para recibir el golpe, que la hizo volar de su mano. Se tambaleó hacia atrás cuando el arak chocó contra el suelo, pero el hombre lagarto no le dio más tiempo y volvió a abalanzarse sobre su garganta. La boca se abrió de forma anormal, revelando hilera tras hilera de dientes afilados como navajas. Estuve a punto de interceptar el ataque, pero me di cuenta de que no era necesario. Hoko sacó una daga de su costado y la empujó hacia adelante en un intento desesperado por sobrevivir. El acero atravesó el interior de su boca y los dos retrocedieron unos pocos pies por el impulso. El hombre lagarto sufrió un espasmo mientras intentaba escapar, pero Hoko giró su daga y la hundió más profundamente, apuntando a su cerebro y gritando cuando el movimiento clavó su antebrazo en los dientes de la criatura. Con un fuerte chapoteo, el monstruo dejó de moverse y se dejó caer lentamente sobre el guerrero Dothraki. Con otro grito de dolor, lo apartó de sí y soltó la daga, optando por presionar con fuerza las 4 heridas punzantes que tenía en el antebrazo. Hoko, envainé a Erebes y corrí hacia él, arrodillándome para revisar la herida en busca de cualquier signo de veneno o infección. No necesito ayuda, gruñó en Dothraki. Seguro que no, dije, burlándome. Voy a revisar esta herida, te guste o no, me dejas hacerlo o te dejo inconsciente, y entonces lo haré, tú eliges. Hoko le lanzó una mirada fulminante, antes de ceder al darse cuenta de a quién le estaba hablando. Este lugar está afectando mi mente. No me sorprende, pensé mientras inspeccionaba su brazo en busca de más marcas de mordeduras. No había ninguna. Está limpio, me susurró Balteser. Está bien. Pareces estar bien, murmuré y usé los pocos hechizos curativos que conocía para que se recuperara. Intenta no volver a meter la mano en la boca de nadie, ¿quieres? Si es veneno, no sé si podría salvarte. No se me escapó la ironía de haber dado ese consejo, pero logré mantener la calma. Por suerte, nadie aquí conocía mis métodos para matar basiliscos. El hombre se limitó a asentir en respuesta. Intenté ayudarlo a levantarse, pero Hoko me apartó antes de hacerlo él mismo y recoger sus armas. Tomó primero el arak y, con otro sonoro golpe, sacó la daga de la boca del hombre lagarto muerto, haciendo una mueca al ver la sangre y la materia cerebral que la cubrían. Es repugnante, dijo Balteser, pero no esperaba encontrar nada particularmente limpio aquí. Eso, dijo Erian mientras todos se acercaban a mí y a Hoko para poder ver a la criatura muerta. Era una cuimere, no. Daenerys asintió con una mirada sombría. Sí, he leído algunos relatos antiguos sobre la casa de mis antepasados y se mencionan. Me duele ver que son ciertos. Nadie dijo nada durante un largo momento. No deberíamos demorarnos demasiado, dijo Ser Barristan desde el lado de su reina, manteniendo su mano en el pomo de su espada en preparación para el ataque. Demasiado tarde, dijo Perros en tono amenazador. Me giré y lo vi señalando hacia el otro lado de la calle, donde una auténtica jauría de abominaciones se deslizaba, corría y trotaba hacia nosotros. Hasta ahí llegó el lento y cuidadoso acercamiento. Pensé e ignoré las maldiciones de la gente que me rodeaba antes de dirigirme al frente del grupo. Forrad, gritó Barristan, poniéndose a mi lado. Los hombres y mujeres del grupo lo siguieron sin hacer preguntas. Si su piel es tan dura como la de la que está detrás de nosotros, dijo Daenerys,
levantando su lanza con una mano y extendiendo la mano libre hacia las cuimeres. Entonces apunten a los ojos, haré lo que pueda. Las personas frente a ella se apartaron de su camino y la mujer de cabello plateado sonrió con una mezcla de aprecio, diversión y anticipación. Un torrente de llamas brotó de su mano, inundando el centro del grupo enemigo y llenando el aire con sus gritos agonizantes. Hice una mueca ante el ruido, pero seguí adelante para enfrentar al primero de los que habían escapado del ataque de Daenerys. Era alto, más de 2 metros según mis cálculos, y bastante delgado, cubierto de pies a cabeza con un pelaje amarillo, salpicado de pequeñas manchas negras. La cuimere me silbó. Su cabeza felina y su cola reconocible me indicaron que, en algún momento, había sido un guepardo, una mujer guepardo. Me di cuenta de que era una mujer guepardo cuando la criatura se agachó y se abrió paso entre cada uno de mis ataques, revelando su género cuando separó las patas para evitar un corte hacia abajo después de que la había tirado al suelo. No quería ver eso. Se puso de pie y dio un paso hacia la derecha, alejándose de mí Cade. Entrecerré los ojos y cambié la trayectoria de la espada para apuntarle al costado. La gata saltó por encima del ataque y me golpeó la cara con una mano con garras, con la esperanza de asestarme un golpe demoledor. Levanté mi brazo derecho y recibí la peor parte del ataque, sintiendo las garras raspando mi armadura escamada y haciendo vibrar los huesos de mi brazo. Eso no había sido un golpecito de amor, pensé mientras giraba mi mano hacia mi enemigo que caía lentamente, presionándola sobre la cara de la gata e inundando su cuerpo con rayo. Maullidos agudos llenaron el aire por solo unos segundos antes de que la criatura dejara de agitarse. Lo mantuve así por un segundo más antes de dirigir a Erebes hacia el pecho de la cuimere, por si acaso. No se movió. Asentí y volví mi atención hacia los demás. Hasta el momento, todos parecían estar cuidándose. Vi una cuimere desde arriba, lanzándose sobre la princesa Martell, que estaba demasiado ocupada luchando contra una cuimere parecida a un cerdo junto a uno de sus hombres. Un rayo lo dejó caer del cielo y cayó frente a Perros. El Dornien se rugió y desató toda su agresividad reprimida mientras clavaba su espada en el pecho de la cuimere, una y otra vez. «Harry», gritó Daenerys, señalando los tejados de los edificios que nos rodeaban. Vi a algunos entrar en las tiendas y rodear los edificios en medio de la confusión. Ser Barristan clavó su espada en el ojo de un carnero con cabeza de pollo y lo despachó con la misma facilidad con la que lo habría hecho con cualquier otro enemigo suyo. Un ataque desde los costados o incluso desde arriba, posiblemente. Yo tomaré el flanco derecho con la ayuda de tu hombre, Joko. Tú toma el izquierdo. Asentí mientras Joko se unía al lado de Barristan sin que yo tuviera que decir nada. Por supuesto, dije antes de enfrentarme a los atacantes desde la izquierda, un luchador solitario. Era mucho más alto que yo y tenía la cabeza de un león en lugar de la de un humano. Miré la espada que colgaba de su cinturón y me di cuenta de que era diferente a las demás. Cubierto de pelaje dorado naranja de la cabeza a los pies y vestido de cuero hervido rematado con una tela roja hecha jirones, el león cuimere se comportaba como un luchador entrenado, mirándome con sus curiosos, pero implacables ojos amarillos que contenían cierta sapiencia. Me habría puesto nervioso si mi cuerpo no hubiera estado inundado de adrenalina. En cambio, tenía mi espada lista para disparar. «Venid». La cuimere sacó su espada y me hizo un gesto de reconocimiento. No tuve tiempo de cuestionar su comportamiento, ya que estuvo sobre mí en un instante. Rápido, pensé y reaccioné ante la estecade que envió directo a mi corazón. Erebes chocó con la espada del enemigo y saltaron chispas cuando la desvié hacia la izquierda, sintiendo que mi brazo temblaba por el impacto. La fuerza de esta cosa excedía con creces lo que su tamaño sugeriría. «Acero Valirio», dijo Erebes con cierta sorpresa mientras el hombre león se recuperaba y se lanzaba de nuevo hacia mí con un gruñido. «Está usando acero Valirio». Volvieron a saltar chispas cuando el brazo del diablo conectó con el acero Valirio. «Duele como el infierno cada vez». No reconocí las palabras exteriormente, aunque me sentí dominado por una sensación de familiaridad que no podía precisar. «Concéntrate», pensé y di un paso adelante, poniendo a prueba la defensa de mi enemigo con un rápido ataque hacia donde estaba su corazón, tal como lo había hecho conmigo, o al menos, donde estaría el corazón de un humano normal. Los ojos del león se entrecerraron y dio un paso hacia la derecha, parando mi ataque de una manera que había presenciado unas cuantas veces antes que, pensé y di un paso atrás, dándome cuenta vagamente de que el sonido de la lucha en todas partes había cesado. Sin embargo, no podía apartar los ojos de esta cuimere. Si lo hacía, seguro que me castigaría por ello.
El hombre león intentó un golpe desde arriba y me moví para detenerlo, pero saltó hacia atrás y aterrizó agachado, con toda la energía potencial almacenada en sus piernas. Invoqué mi poder y dejé que el rayo inundara cada célula de mi cuerpo, fortaleciéndolas más allá del nivel humano y expulsando una luz azul brillante de mis poros. El hombre león aulló desafiante y se impulsó hacia el duro suelo, agrietándolo con cada paso. Incluso cuando el mundo entero desaceleraba su marcha a mi alrededor, aún podía ver al león acercándose a mí a un ritmo preocupante. Esta cosa era un monstruo. Salté hacia la izquierda, esquivando por poco su estecade antes de ponerme a la defensiva. La cuimera intercambió golpes conmigo a velocidades que excedían con creces la que había mostrado antes. Paré un golpe, un segundo y un tercero. Di un paso hacia la izquierda y me agaché para esquivar el siguiente corte diagonal ascendente antes de lanzar a Erebes hacia su garganta. La cuimere del león bajó su espada y desvió el camino de Erebes lo suficiente para que rozara su hombro izquierdo. Con un grito, el hombre león saltó hacia atrás, su expresión ahora era muy diferente. Esperaba miedo, ira o incluso sorpresa. Pero el hombre león se tocó la herida, se llevó la mano a la cara y miró la sangre. Sus ojos amarillos y su rostro felino se deformaron en una inconfundible expresión de gozoso asombro. ¿Qué demonios le pasa a esta cosa?, dijo Balthazar, más desconcertado que yo. Blandió su espada hacia mí nuevamente, mirándome con intenso fervor. Un movimiento. Se obligó a decir esas palabras, esforzando su laringe para que emitiera sonidos que no debería haber podido hacer jamás. Honorable batalla final. Sentí que mi labio temblaba ante el sonido antes de asentir y fijar mis ojos en él mientras tomaba a Erebes en mi mano derecha y lo levantaba en desafío. Lightning se abrió paso hacia la espada oscura y causó que llenara el aire con un zumbido bajo. Sí, terminemos con esto. Los dos nos miramos fijamente durante unos momentos más antes de movernos, como si diésemos alguna señal tácita. Nos atacamos rápidamente. Empujé a Erebes hacia adelante y giré la cabeza hacia la izquierda, evitando por poco la puñalada en mi ojo izquierdo y recibiendo un corte profundo en mi mejilla por el esfuerzo. El hombre león, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Erebes había dado en el blanco, atravesando el pecho de la cuimere y saliendo por el otro lado. Soltó su espada y me agarró por los hombros, gruñéndome en la cara. Intenté alejarme, pero descubrí que no podía. Harry. Escuché la voz de Daenerys desde algún lugar a mi derecha, aunque estaba demasiado ocupado tratando de alejarme como para reconocerla. Pasaron los segundos y el león seguía sin atacar, sino que se calmaba. Yo huelo a un pariente en ti, dijo el león, y su agarre se aflojó. Lo dejé en el suelo agrietado con cuidado y abrí los ojos de par en par ante las palabras de la criatura. Tú, dime, se esforzó por decir, tosiendo más sangre. Mi familia, sigue, viva. Las palabras se deslizaron en mi mente, un recuerdo de una conversación que tuve con el capitán del barco que esperaba justo afuera del límite mágico de Valyria. Él era de esa familia rica, creo que se llamaba Lannister. Ahora tenía sentido. Una cuimere de león, una espada de acero valirio, movimientos que, sin duda, recordaban a los de Jaime, la criatura que olía a parientes. Sí, dije, y mi voz se tornó sombría al darme cuenta. ¿Eres un Lannister? No, el tío de Tyrion y Jaime. Resopló sorprendido ante los dos nombres, antes de que su expresión se volviera más clara. Yo era, una vez, el león apenas podía pronunciar las palabras. Me fui, de mi hogar. Una búsqueda tonta. Los de cabello plateado me encontraron, me torturaron, intentaron quebrarme. Sentí que me enojaba, incluso mientras la cuimere continuaba explicando. Esto no tenía por qué pasar, pensé. ¿Por qué peleaste?, grité, con rabia y vergüenza tiñendo mi tono. Podríamos haber unido fuerzas. Te habrías ido a casa. ¿Qué se suponía que debía decirles a Tyrion y Jaime ahora? ¿Cómo podría comunicarles que había asesinado a su tío? El hombre león sacudió débilmente la cabeza. Debemos luchar. Magia de sangre. Solo podemos liberarnos a través de la muerte o el bastión. No respondí. En lugar de eso luché por contener las lágrimas. Yo, preguntaría, dijo el hombre león antes de atragantarse nuevamente con su propia sangre. Tragué saliva. Dímelo. Es lo mínimo que puedo hacer. Mi cuerpo. La criatura, no. El pobre hombre torturado reunió un último estallido de fuerza mediante pura fuerza de voluntad. Llévame de vuelta a las criptas de Roca Casterly. Dile a mi hija. Tosió y siguió forzando la voz a pesar de que eso agravaba sus heridas. Me di cuenta de que podía ver cómo las luces abandonaban sus ojos. Dile a Joy que su padre, Herion,
nunca se perdió, nunca se quebró. Con un escalofrío, recordé las palabras que la sombra de Cedric me dijo hacía mucho tiempo. Lo haré, dije con la voz cargada de emoción. Lo juro, te llevaré a casa. Duerme ahora, Tyrion Lannister. Ya has resistido demasiado. Tyrion Lannister me dirigió una última mirada y sonrió con los ojos. Gracias. Con esas palabras, suspiró y luego su pecho dejó de moverse. Miré fijamente a Erebes, todavía incrustado en el pecho del hombre, y cerré los ojos, sacudiendo la cabeza como para alejar el dolor que sentía. Harry, escuché la voz de Daenerys mientras se acercaba a mí. ¿Te estás bien? Está bien, dije con voz entrecortada, abriendo los ojos de nuevo y mirando fijamente el cadáver. Tyrion sonreía incluso muerto. No se merecía esto. Ninguno de ellos lo hizo, dijo Daenerys en señal de acuerdo, y yo levanté la cabeza para ver los cuerpos de las Queeneres esparcidos por la calle. Ninguno de nosotros había resultado herido. Y creo que se estaban conteniendo deliberadamente, admitió Daenerys, con una mirada preocupada en sus ojos violetas. Ellos. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y terminé la frase. Querían morir. No los culpo. Debieron ser la tripulación que Tyrion había reclutado. ¿Crees que lo que les pasó a ellos también nos podría pasar a nosotros? Dijo Perros, estremeciéndose. No respondí. En lugar de eso, bajé la cabeza de Tyrion Lannister y saqué a Erebes de su pecho, teniendo cuidado de no destrozarlo más de lo que ya lo había hecho. Envainé la espada y luego me volví hacia la hoja que el hombre había dejado caer. Lo tomé y comencé a examinar el arma. Por un momento, miré fijamente el pomo y la empuñadura dorados en forma de león, admirando los grabados antes de sostener la hoja paralela al suelo y mirar fijamente el canal que recorría toda la longitud de la hoja, reduciendo su peso sin afectar la integridad estructural en lo más mínimo. Fue una obra maestra que combinaba ostentación con practicidad. Debe haber costado mucho trabajo lograr que quedara perfecto, pensé mientras volvía a sostener la hoja cerca de mi cara. Sé lo que es esa espada, dijo la princesa Aerian, para llamar mi atención. Bajé la espada y le hice un gesto para que continuara. Esa es Braithroar, la espada de acero valirio de los Lannister, perdida por Valiria, o eso decía la historia. La miré fijamente por un momento, absorbiendo su comentario, antes de asentir y encoger la hoja con un movimiento de mi varita. Jaime debería tener esto. Es lo justo. Reúnan a los muertos. Les daremos un entierro digno, dije, con los ojos brillantes mientras seguía hablando. Cuando terminemos con este lugar, destruiremos el maldito bastión. Si alguien tiene alguna objeción, ahora es el momento. Nadie discutió. Bueno, hasta aquí el capítulo hoy. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.